Muy buenas tardes. Continuamos con el Congreso Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales. Iniciamos la mesa 13 titulada Producción, Circulación y Consumo Literario en el País. Mi nombre es Claudia Molina y soy candidata al doctorado en letras por parte de la Universidad de California, Los Ángeles, y esta tarde tengo el privilegio de moderar esta mesa, compuesta por Delia Selene Mendoza Guerra, Stephanie Araceli Estrada Rodríguez, Citlali Rodríguez Mendoza y Melixa Abad Izquierdo. Qué honor y privilegio tenerles aquí. Y vamos a comenzar, sin más preámbulos, con Delia Selene Mendoza Guerra. La ponencia se titula La censura de la traducción de unos versos de Ángelo Policiano, hecha por Fray Manuel Martínez de Navarrete. Les leo un poquito sobre Delia. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestra en Ciencias Humanas con especialidad en el estudio de las tradiciones por el Colegio de Michoacán. Trabaja mayormente con poesía novohispana. Ha hecho un par de investigaciones sobre la evolución de algunas figuras retóricas en ese periodo. Su tesis de licenciatura fue a propósito del uso del hiperbatón en el sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Desde 2020, cursa el programa de doctorado en Ciencias Humanas con especialidad en el estudio de las tradiciones en el Colegio de Michoacán, con una investigación sobre la vida y obra de Fray Manuel Martínez de Navarrete. Delia Selene, le cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias también a las compañeras que están aquí. Espero no ponerme muy nerviosa. Y un disclaimer, tengo unas perritas aquí. Espero que no interfieran en esto. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, esta pequeña revisión sobre esta traducción de unos versos de Angelo Poliziano es parte de mi investigación doctoral, que originalmente iba a ser una revisión sobre las ediciones que se han hecho sobre la obra de Fray Manuel Martínez de Navarrete, que es un poeta de Michoacán, de Zamora, que, bueno, fue fraile y estuvo en varios lugares de lo que es la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Um, por un accidente, por decirlo así, unos profesores me comentaron que había unos manuscritos en la biblioteca del Colegio de Michoacán y al revisarlos, pues nos dimos cuenta que parecen ser unos borradores para posiblemente para la edición o alguna copia de un manuscrito de él. Y bueno, lo particular de uno de ellos es que ha sido censurado, por eso digo como entre comillas, que es una censura porque no es necesariamente oficial, pero digamos que tacharon partes de muchos poemas y bueno, es el caso justo de esta traducción que hizo de Ángelo Pulitzer. Voy a poner esto así. Bueno, estas son rápidamente las dos, como las portadas internas de los manuscritos. El manuscrito A es el que está del lado izquierdo y el manuscrito B del lado derecho. Uno es de 1813 y el otro parece ser de 1817. Y bueno, voy a comenzar a leer. La parte más importante de mi investigación es justo estos manuscritos que han cambiado un poco como el rumbo de lo que estoy estudiando. Supuestamente uno es de 813 y otro de 1817. Y hasta el momento lo más seguro es que, bueno, creo que son copias de manuscritos previos. En particular, el de 1817 parece haber sido copiado en Querétaro. Es muy interesante porque tiene, entre otros aspectos, tachaduras considerables que sugieren eliminaciones de estrofas completas, que en las ediciones posteriores, que son muy conocidas, se mantienen esos elementos como censurados, ¿no?
También hay cambios en los títulos y pequeñas cositas. Estos manuscritos parece ser que no han sido estudiados ni contrastados con las publicaciones del Diario de México. Posiblemente fueron parte importante para las primeras ediciones. Y bueno, hablaré un poquito de las particularidades que tiene cada uno. Para referirme al de 1813, voy a decir que es el manuscrito A y el de 1817 es el manuscrito B. El manuscrito A está en formato en cuarto. Mide más o menos 15 centímetros por 22. Las cubiertas del libro están hechas de cartón, son gruesas y duras, en color café. Y sobre la cubierta interior se pegó una hojita como de cartoncillo, ¿no? Parece que las cubiertas se pusieron después. La contraparte tiene un sobre que también parece que se le puso después y consta de 146 folios en total. Los primeros son los preliminares, etc. Algunas de las cosas que tiene que son interesantes es, por ejemplo, unas firmas de un tal Germán Barrera de Tacubaya. He intentado rastrear a qué pertenece, posiblemente era pues alguna imprenta o algo así, pero no he tenido suerte, por si alguien sabe algo de él. Y bueno, del lado derecho, bueno, ya está el sello del Colegio de Michoacán. Parecen haber sido que fueron, parece, perdón, que fueron regalados al Colegio de Michoacán por Francisco, ay, se me fue el nombre por completo. Ay, se me fue completo. Bueno, por un hombre que era ahorita me regresa el nombre a la cabeza, un hombre que era un abogado de Morelia y coleccionaba, bibliófilo, coleccionaba libros y parece que fue una donación. Bueno, el otro manuscrito, que es el de 1817, particularmente es el que me parece a mí más interesante, aunque las cualidades físicas son más o menos iguales, mide 16 por 23, también parece que la portada, las portadas parece que sí son originales a comparación con el otro. Está cosido, son 111 folios. El folio 1 se aprecia considerablemente mejor conservado que en el caso de 1813. Y la parte del recto, por decirlo así, en la frontal, hay una inscripción a mano en la parte superior derecha, que es ilegible. Un momento. Y debajo de esta tiene el logo del Colegio de Michoacán. El folio 3, que es el que tiene la portada, curiosamente, de hecho se puede ver aquí en esta parte de aquí, no sé si se alcanza a ver mi marcador, está arrancado, parece que es a propósito porque justamente dice que por quién fue copiado y luego dice Francisco, entonces no tenemos ese dato, solo quedó Francisco y de 1817, es el único dato que tenemos, aquí está más grande, se puede ver esto. Este en particular es el que está más como interferido. No parece ser que haya sido una censura oficial, sin embargo, ¿no? Perdón, voy para allá, tengo muchos perritos en casa. Bueno, el folio 3 es el que inaugura la obra con un poema que es en la remisión de estas poesías. Y también está dañado, tiene daños por polilla, etc. Bueno, voy a pasar a la parte ya de los versos. Bueno, aquí podemos ver, esos son otros poemas, pero para que vean el tipo de censura que tiene, hay también algunas anotaciones. Este es en el manuscrito B, la traducción de los versos de Angelo Poliziano. El poema es un poema en el que, pues, es un poema amoroso. Habla sobre un encuentro erótico en el que están haciendo un retrato de la mujer amada, ¿no? Y una descripción física de la mujer amada. Justamente los versos que están
censurados. Este es el manuscrito A, el de 1813. Justo los versos que son censurados son los que hablan acerca de escenas románticas, sobre todo los más explícitos son los que están censurados. En este, por ejemplo, estos son el 4 y el 5, que son los que tenemos aquí, el 3 y el 4, perdón. En el de 1813 se conservan, entonces parece indicar esto, pensando en que en las ediciones posteriores se mantiene el texto como tal, sin ningún tipo de censura. Se cree que más bien fue pues una forma como de conducir la lectura del lugar en el que se encontraban estos manuscritos, que posiblemente era en Querétaro, pues Navarrete era profesor de latinidad y muchos de los textos con los que él trabajaba eran textos clásicos, así que posiblemente él hizo la traducción para alguna de las clases y se quedó en el convento hasta que pues alguien lo tomó o no creo que haya sido vendido, pero que salió del convento, ¿no? Ahí ya no hay como 2 siglos, bueno, no como un siglo, perdón, en el que no sabemos qué pasó con él, cómo fue que paró del convento a manos de este bibliófilo de Michoacán. Pero bueno, les voy a leer un poquito acerca de los versos. Principalmente lo que está censurado son descripciones muy explícitas del cuerpo de la mujer, como es, por ejemplo, aquí hay una parte en la que dice, oh niña, pero es del verso 25 al 32 de la Oda primera. Oh niña, pero basta de estos asonantillos. Vengan otros, porque estos me quiebran ya el oído. Pero vengan con tragos de generoso vino, que los bríos de Baco son también los de Cupido. También referencias a tomar alcohol. Del 33 al 36, dame, dame, dame otra tara, más gusta la primero si quieres que me salga tu retrato perfecto. Del 29 al 36 de la Oda tercera, tus pechitos tiernos que crecen por sus grados hinchándose cual flores o como pomos albos, los mismos que he mordido con encendido labio y han tocado gustosos los dedos de mi mano. Y otra partecita, qué costado, qué pecho, qué piernas de alabastro, qué regalado vientre y qué muslos tan bellos. Bueno, eh, son estos 2 temas los que suelen ser censurados tanto en el poema como en el resto del manuscrito, el cuerpo de la mujer y beber bebidas alcohólicas. De referencias abajo no realmente, cuando son más cuidadas, pero cuando son más explícitas sí son censurados. Otra parte interesante de esta traducción es que al traducirlo, él propuso la forma en la que se iba a organizar, por decirlo así, ¿no? Les voy a leer un pedacito en el que hace como su advertencia al lector y dice que la consideración es que, primero, dice, me ha parecido bien dividirlas en trozos para evitar la monotonía que resultaba de hacerse en un solo romancillo, que por su ley había de ir bajo una sonante, cuyo retintín podía molestar el oído menos delicado. 2, como que cada trozo de por sí quedaba sin aquella gracia que les da tales piececillas. El parecer de acabadas tuve a bien irlas concluyendo con algunas friolejas de mi ingenio, que huele, si no me engaño, a los vinos de Anacreón. Y 3, y última, que por estos motivos y por no tener el carácter de la pieza original, he querido llamar a estos trozos odas anacreónticas. Entonces, bueno, es interesante porque además ya él intentó hacer modificaciones estilísticas para que el lector hispanohablante le resultara más sencillo entender tanto la historia y que no resultara cansado al oído ese retintín que dice que tenía. Y bueno, es nada más como una pincelada de lo que estoy haciendo. Como les comento, parece ser que hasta el momento no he encontrado que haya sido con una intención de censurar de manera oficial, ni de parte como de la corona, ni de la iglesia. El poeta murió en 1809
Entonces, bueno, era un momento en el que ya no había tanta presión quizás para ellos en las revisiones, pues para censurar, ¿no? Me parece interesante, pues ya como ponerle más atención en esta constante de censurar para la misma comunidad de frailes que estaban estudiando latinidad, que parece ser la razón por la cual fueron censurados. Y bueno, debido a que mis perritos me estuvieron distrayendo mucho, me puse nerviosa. Creo que lo voy a dejar aquí. Espero que me haya dado a entender y que haya sido pues de su interés. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Delia, de verdad muy interesante tu presentación sobre estos manuscritos de 1813, 1817. Estoy segura que habrán algunas preguntas al final para ti, sin duda. Y bueno. Vamos a continuar así. Tenemos a Stephanie Araceli Estrada Rodríguez con su ponencia titulada Redes intelectuales entre escritores mexicanos y estadounidenses hacia la conformación de una cultura literaria en Baja California, 1970-1989. Les voy a leer un poco sobre Stephanie. Stephanie Araceli Estrada Rodríguez nació en Tijuana, Baja California. En 2018 se graduó de la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, con la tesis titulada La oralidad en el coloquio de los 12 de Bernardino de Sahagún. Un análisis de los discursos de poder en el primer registro de evangelización franciscana del Nuevo Mundo. En 2022 defendió su tesis Literatura escrita en Baja California 1970-1989, una historia de política, cultura y sociedad en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, consiguiendo el título de Maestra en Historia. Sus intereses se orientan hacia la visibilización de las mujeres, la cultura y las subalternidades, desde los enfoques que otorga la literatura y la historia. Esto la incentivó a explorar diversas áreas de la historia, desde la cultura hasta la religiosa, llevándola a participar en el pasado Congreso de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, realizado en Puerto Vallarta el pasado julio. Stephanie, te cedo la palabra. Muchas gracias tanto por el espacio como por la presentación. Y bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Eh, Nada más coméntenme si lo están viendo bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, voy a comenzar. Básicamente este tema que voy a presentarles es fue un ensayo en un primer momento, posteriormente con algunas modificaciones formó parte de un capítulo de la tesis que presenté en el posgrado, y tiene que ver justamente con estas redes intelectuales que se entablan en la época de los 80 en la frontera, específicamente en el lado de Tijuana, en Tijuana y San Diego. Y pues bueno, voy a comenzar. Para comenzar en esta parte hay que hacer como algunas aclaraciones respecto al contexto de la literatura escrita en Baja California, específicamente en Tijuana, que es un punto o una ciudad en la que descubro a partir del estudio de las fuentes, que es un espacio en el que se entablan o se crean estas relaciones tanto entre escritores del lado sandiaguino como del lado de Tijuana. Y hay que decir algo, o sea, el desarrollo de esta literatura pues se dio en un ambiente de gran agitación cultural en el estado, de forma general, ¿no? Habría que decir que, bueno, había el escaso surgimiento de instituciones dedicadas a la promoción y difusión de las artes, pues fue uno de los problemas que ocurrió en la época de los 80s en una ciudad como Tijuana, que cada vez sumaba más población
a la ciudad, ¿no? Entonces, estas instituciones que para ese momento estaba la Casa de la Cultura, ya se estaba formando el CECUT, que es el Centro Cultural de Tijuana, que en ese tiempo tenía otro nombre, pues no terminaban por satisfacer las necesidades de la población. Y habría que añadir que los recursos económicos y políticos, tanto del Estado, del municipio en ese momento, como también los destinados de forma federal, pues no lograban satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Habría que decir que más adelante, en los años 80, pues se va a dar el Programa Cultural de las Fronteras, que va a tener un impacto, pero no termina por satisfacer las necesidades. Y es aquí donde revisando las fuentes, pues descubro que la participación de los escritores fue fundamental, y habría que añadir que también los artistas, pues fue fundamental para el desarrollo precisamente de la cultura en el Estado, debido a que tomaron precisamente espacios públicos como privados para ejercer las artes, desde las lecturas en voz alta en la zona centro de Tijuana, sobre todo en la calle Segunda. Tomaron espacios como cafeterías, el Río Rita, que fueron lugares importantes del centro de Tijuana, para hacer estas lecturas en voz alta, reunirse también como grupos para dialogar sobre literatura, intercambiar textos, entre otros. Y asimismo tomaron espacios públicos en el área de la educación como profesores para poder formar a una población de lectores, de futuros lectores. Y hay que añadir que estos escritores, en su mayoría, quienes sí estudiaron una carrera en el área de la literatura, fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? O sea, fue en el centro del país, porque para ese tiempo no existía la Facultad de Humanidades, que en ese tiempo era escuela, que va a surgir como una escuela de humanidades en Tijuana, ¿no? O sea, tenían que salir del espacio baja californiano para formarse. Y hubo quienes se formaron en el área de la comunicación, o en otras áreas que no eran propiamente las literarias, porque eran las que permitían o las que había espacio en el área de Tijuana. En este sentido, lo que pretendo conseguir con esta presentación y este tema es precisamente que identifiquemos estas redes intelectuales que se construyeron entre escritores mexicanos, en este caso de Baja California. Algunos de ellos no eran nacidos en Baja California, pero su formación se mudaron al territorio baja californiano a muy temprana edad, entonces habría que decir de Baja California, como de Estados Unidos en el área de San Diego, y es lo que queremos, lo que pretendo conseguir o buscar en este trabajo. Y en ese sentido, pues bueno, hablar de literatura en Baja California y específicamente el desarrollo literario en la ciudad, pues exige, entre muchas cosas, atender a las condiciones sociohistóricas del espacio, propiamente de la ciudad, sobre todo en materia cultural, política y económica, que es aquí, por eso el título de mi tesis, están relacionadas, vinculadas estrechamente. Y un punto importante que ya mencionan algunos teóricos al respecto de la literatura, pero que retomo la cita de Sergio Gómez Montero, porque justamente él fue un escritor de Baja California que tuvo, vaya, una importancia en la época de los 80, porque logró publicar varios textos y hacer comentarios en la revista Tierra Adentro, ¿no? Una revista importante que atravesó varios estados, promocionada desde el centro del país. Entonces, pues bueno, lo retomo a él precisamente por el impacto que tuvo. Y algo de lo que mencionaba, que para poder estudiar el fenómeno literario en la frontera, pues era preciso comenzar él menciona, digamos, de una forma muy coloquial lo menciona, que es como resolver o comenzar por deshacer un entuerto, que es lo que dice. Y es la idea de que existe una única literatura que es universal, y sobre todo en el caso de la frontera norte, que existe una única literatura de la frontera norte, ¿no? Sino más bien lo que él menciona es que no existe esta idea de singularidad o de concepto unitario, sino que más bien lo que existen son literaturas, así en el concepto amplio y plural de la palabra. Y que estas literaturas que son varias, están dinamizadas por el contexto diverso y en ocasiones hasta contradictorio de los territorios. Por lo tanto, estudiar la literatura en la frontera,
que se ha producido en este contexto tiene que estar ligado precisamente a este contexto que es histórico, social y político en muchos de los casos. Y en esa línea es posible aproximarse a lo que Ana Pizarro menciona, ¿no? La idea de los sistemas literarios que conforman que nacen en un espacio, ¿no? Y que si bien en la actualidad se han creado conceptos como literatura fronteriza o de la frontera, que han intentado de alguna u otra forma acoger o envolver a las diversidades, a la diversidad de literatura que se ha producido en la región, la realidad es que existen distintas formas de apreciar esta literatura, ¿no? Por ello, la idea de que los conceptos de literatura fronteriza o de la frontera, pues todavía siguen en conflicto, ¿no? No hay un término específico para denominarlos, precisamente porque no hay forma pues, digamos, de ceñirlos en un único espacio. En esta línea, pues bueno, el desarrollo déjeme nada más un momentito revisar porque se me va a apagar la computadora y según yo ya la conecté. Ahí está, listo. Bueno, en esta línea, precisamente el desarrollo cultural de la ciudad de Tijuana, como del resto del estado, pues se inició y logró en gran medida en esta participación de los escritores. Fueron en esta línea, estoy hablando de diferentes tipos de escritores que si bien lo digo de forma plural, hay como nombres muy específicos, ya decía Sergio Gómez Montero, podríamos decir a Roberto Castillo, podemos decir a Francisco Morales, a Rosina Conde, que tiene una participación muy activa en la UNAM. Estamos viendo que son escritores que buscan hacerse de estos espacios. Y decía, uno de los fines que van a perseguir muchos de ellos es preparar a una comunidad, crear una comunidad de lectores que no solamente consuman el producto literario, sino que también se identifiquen con él. Porque habría que decir que para la época de los 80, en donde apenas estaban surgiendo instituciones culturales amplias y que pudieran satisfacer las necesidades de la población, pues estamos hablando que había un consumo de obras, pero que venían del centro del país o en el caso de los escritores, que estos escritores en particular que se forman en los 70s y que producen en los 80s, ya no son de la generación de Rubén Vizcaíno, son escritores que en la mayoría de ellos hablan el inglés y lo comprenden y por lo tanto pueden consumir obras en lengua inglesa que no era lo común con los escritores de los años 50 y 60, que eso también va a ser importante. Y bueno, uno de los recursos que van a emplear estos autores para poder preparar a la población que pueda consumir las obras e identificarse con ellas, pues precisamente fue el uso de las revistas. Y aquí presento nada más así de forma muy limitada debido al tiempo, 3 de las revistas que tuvieron gran alcance en la época, pero estamos diciendo en los años 80 surge un boom de la publicación de revistas y estos son unos ejemplos nada más. Por un lado está la revista Comunicare, que es una revista promocionada por la Universidad Iberoamericana en el plantel Tijuana, que surge en la época de los 80s y que bueno, retomo esta cita porque me parece particularmente interesante. Entre sus objetivos está fomentar la participación del lector, es decir, apuntar hacia la retroalimentación. De nuevo, hay un interés por formarlos, por crear un diálogo también entre escritores y lectores, de modo que las revistas sean el punto de encuentro de estas conversaciones o de esta relación, ¿no? Otra de las revistas va a ser Voz de Amerindia, que surge en el año del 73 y que más adelante en el 79 se va a convertir en la revista Hojas. Esta es de la Universidad Autónoma de Baja California y que bueno, también en sus fines dice para que nuestra publicación dé a conocer sus logros y sus luchas en pro de una cultura regional. Es decir, sí hay un objetivo que están persiguiendo estos escritores y además de formar a la población es también crear una voz propia, una voz que va a ser creo que el punto que van a tener de desencuentro entre la generación de los 80 y la generación de los 60,
con la generación de Rubén Vizcaíno, por decir un ejemplo, en donde todavía hay una intención en la época de los 60s por copiar los estilos que hay en el centro del país o externos, ¿no? Y aquí lo que se está buscando en los años 80 es encontrar esa voz propia o un estilo propio de la región, ¿no? Y por último está el caso de la revista La Ranura del Ojo, que fue una revista trimestral de carácter independiente, que fue de Fernando Vizcarra, y que menciona de forma muy poética: la ranura del ojo es ese minúsculo pasaje donde el mundo se condensa y de inmediato se incorpora a la tempestad. De nuevo, la revista como el espacio en donde se recupera la producción literaria y que también se inserta en el contexto de la literatura nacional o de México, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, estos espacios de socialización pues permitieron a los escritores, por un lado, legitimarse como autores en un intenso proceso de hacerse un lugar dentro de la sociedad, de ser reconocidos como escritores y también pues para desenvolverse en las actividades de su campo, ¿no? Que era propiamente la literatura. Y de nuevo está el intento por formar lectores que no solo consumieran los contenidos literarios, sino también que se relacionaran con los autores y editores y sobre todo que se identificaran con estas obras, ¿no? Para quienes iban dirigidos. Ya era una literatura que algo interesante con estas obras es que van a hacer uso del contexto de la ciudad, enormemente de la ciudad, y sobre todo del carácter fronterizo, de la dinámica de la frontera que va a ser algo característico de este tiempo. Y en esa línea, bueno, ¿cómo se van a surgir esta construcción de las redes intelectuales entre México y Estados Unidos? En esta línea, Roberto Castillo menciona que la literatura como producto cultural y político pues se transforma constantemente y se adecua a las necesidades de los escritores fronterizos, sobre todo con la dinámica del vecino país, ¿no? En estos espacios en donde se van a entablar relaciones, tuvieron que ver mucho el papel, por un lado, de las amistades, ahora sí, meramente privadas, de la vida privada entre ellos, como va a ser, van a tener una relación muy estrecha Roberto Castillo y un escritor que, bueno, ahorita no encuentro el nombre, pero ya que lo ubique les menciono, de Estados Unidos, y que van a tener una relación de amistad que va a atravesar más allá de la frontera, ¿no? Pero va a haber ciertos espacios que el mismo gobierno, el Programa Cultural de las Fronteras, va a impulsar, ¿no? Entre ellos, podremos decir, el primer encuentro de escritores de las Californias, que ocurre en 1987, que tenía como fin que participaran poetas, narradores y ensayistas de ambos lados de la frontera. Otro de los eventos que fue antes, pero que va a tener una sucesión constante a lo largo de los años, va a ser el Encuentro de Literaturas de las Fronteras, que inició en el año del 85 y que empieza en Baja California Sur, pero se desenvuelve en diferentes regiones de la frontera. Entonces, son espacios que permiten estos simposios, estos talleres, estos congresos, que se conozcan los autores e impulsan el surgimiento de estas relaciones. Y en esta línea, pues bueno, van a participar autoridades tanto del lado mexicano como norteamericano. Entre ellos está, por ejemplo, la Universidad Estatal de San Diego y el Imperial Country Arts Council y la Dirección de Asuntos Culturales del Gobierno del Estado de Baja California, ¿no? Van a ser espacios en donde el gobierno o los gobiernos y instituciones culturales van a permitir el surgimiento de estos congresos. Sin embargo, aquí va a ser un punto interesante. El caso de las revistas, pues es un fenómeno distinto porque no exige la necesidad de un gobierno que entable la relación con el otro gobierno, vaya, sino que permite cierta autonomía para que surjan estos espacios, estas nuevas revistas. Y en este sentido, la consolidación de canales de diálogo entre distintos autores va a dar como resultado la formación de redes intelectuales, de vínculos que son de carácter social, que van a suponer la conformación de un complejo tejido
que este tejido, digo, yo no era mi objetivo en la tesis, lo trabajé, pero no era la finalidad. Por lo tanto, digo que es complejo tejido porque yo no lo pude trabajar en su forma extensa, lo cual podría ser trabajado por más adelante, digo, podríamos trabajarlo, pero sí es un tejido que está entrelazado entre relaciones de amistad, como relaciones laborales, como relaciones es un entramado complejo, pero que permitieron con ello tanto el debate, la retroalimentación y la discusión de temas literarios en esa época. Estas redes intelectuales, pues que tuvieron un contacto continuo a partir del tema de la frontera, estamos hablando que hablaban inglés del lado mexicano como español del lado de Estados Unidos y que tenían la posibilidad de cruzar la franja fronteriza, es que permitieron el surgimiento de revistas, ¿no? Y aquí menciono el tema de las visas, porque, por ejemplo, el autor Francisco Morales, él nunca cruzó la frontera, pero sí tuvo relación con compañeros norteamericanos, porque ellos eran los que cruzaban la frontera hacia el lado mexicano y de ahí se entablaba la relación. Es decir, no estamos hablando de una relación que fuera meramente como vertical, ¿no? Donde nada más era de Estados Unidos hacia México, sino estamos hablando que es horizontal, tanto cruzan de un lado como del otro, que eso es algo interesante. Por eso digo, es un tejido complejo, porque no tiene que ver aquí con el discurso, con un discurso nacionalista o un discurso de imposición, de imperio, sino más en un rol de club, digámoslo así, privado. Y bueno, ¿cuál va a ser la producción de estas revistas o las revistas que van a surgir en ese tiempo? Menciona Alejandra Pita que precisamente estas formas de producción de revistas tienen que ver con la intención de un grupo tratándose de legitimar frente a otro grupo, utilizando estos espacios de opinión pública en donde van a ir insertando el tema de lo literario, que se entiende por literatura de acuerdo a estos espacios. Y digo esto porque precisamente sí existían otras revistas de carácter nacional, como Cultura Norte, que fue el Programa Cultural de las Fronteras, la revista que ya les mencionaba, Tierra Adentro, por ejemplo, sino que estas revistas sí tenían una intención de producirse desde ese espacio para hablar de lo que se producía en ese territorio, que siempre la frontera norte ha sido entendida, o bueno, en ese tiempo era entendida como un lugar árido, ¿no? Medio barbárico, y que aquí estaban tratando de mostrar lo contrario. Y bueno, dos revistas que yo retomo fue la revista El Último Vuelo, que es una revista preciosa en cuanto a su edición. Fue editada a finales de los 70s y mediados de los 80s por el académico Gustavo Segade y financiada por el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de San Diego. Y es sugerente la forma en la que estaba conformado su cuerpo editorial, porque entre ellos estaba el académico Edgardo Moctezuma, pero también estaba Roberto Castillo, Robert Jones, que era este amigo norteamericano de Roberto Castillo, y Julieta Gutiérrez. Es decir, había escritores tijuanenses editando en Estados Unidos en una universidad de allá, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y otra de las revistas es La Línea Quebrada de Broken Line, editada en los años de los 80 en San Diego como también en Tijuana. Era del artista Guillermo Gómez Peña y menciona que su objetivo era sensibilizar la sensibilidad fronteriza por medio de sentir de escritores, dibujantes y fotógrafos. Y algo interesante que menciona Rosina Conde respecto de esta edición es que ella cruzaba a Estados Unidos, compraba en los saldos el papel para producir la revista, luego cruzaba en México, imprimía en Tijuana, cortaba la revista y repartía tanto en San Diego como en Tijuana. Es decir, de nuevo, la frontera no solo es un espacio de conflicto, sino es un espacio de oportunidad. Es como pensar la frontera desde el contexto de estos autores. Y bueno, ya para concluir y ir cerrando la presentación, es que si bien estas revistas tuvieron un peso importante en su época, permitieron pues la creación de estas redes intelectuales, fueron proyectos que
que proponían una noción de identidad, no solamente el tema de qué se entendía por literatura, porque estos escritores, algunos de ellos nunca tuvieron cabida en las revistas de carácter nacional, sino más bien en la frontera. Y también en la forma en la que se entendía la ciudad, el espacio urbano y lo que se entendía por frontera. Entonces eran varios tópicos que se tocaron en el tema, en estas revistas. Hay que decir que si bien estas dos revistas que presenté fueron el resultado de estas dinámicas, de estos vínculos, pues también hubo otras revistas que si bien fueron producidas desde Tijuana nada más, pero que buscaron editar poemas escritos de escritores estadounidenses, como fue el caso de Esquina Baja, La ranura del ojo y Arquetipo, ¿no? Que fue una revista producida por la universidad, por CETIS, se llama la universidad. Y bueno, eso favoreció el reconocimiento de escritores baja californianos en el vecino país, como también de forma inversa, ¿no? Desde la traducción de poemas que permitieran ser identificados en el gremio literario del norte de Estados Unidos. Y bueno, estas revistas de vinculación fronteriza dieron en gran medida la posibilidad de cuestionarse o definir una identidad, una cultura fronteriza, que bueno, era distinto a lo que se estaba produciendo en el resto del país, ¿no? O sea, antes de esperar que fueran reconocidos en el centro del país, fue más una dinámica de ser reconocidos en el propio espacio, porque para esa población estaban dirigidas las obras, ¿no? Se creó, basta referir que esta vinculación permitió la constitución de un regionalismo crítico. Estamos hablando que eran autores que producían, se cuestionaban y dialogaban otras obras literarias, y bueno, permitió articular un significado de lo local dentro de este proceso literario de forma nacional mexicano, no estamos hablando. Y nada más como últimos puntos, lo único que sí va a tener importancia respecto a este boom que surge en los 80 de las revistas literarias en Tijuana, es que también a finales de los 80 existe un declive de estas obras, de estas revistas, dado que muchas de ellas eran independientes. Y eso va a implicar que la producción de toda la edición de las revistas, pues eran de carácter privado, por lo tanto no lograban sustentarse, no lograban permanecer, y muchas de ellas desaparecieron. Tal fue el caso de la revista que les mencionaba, The Broken Line, que podemos ver que dice en la revista número 2, en el periódico del Z, del semanario Z, precisamente porque lo que ocurre es que la edición sale, se sostiene unos números, desaparece por varios años y vuelve a aparecer, porque la edición tenía que ver, que tenían que mantenerla a los propios escritores, ¿no? A diferencia de la revista El Último Vuelo, que estaba sostenida por la Universidad de San Diego, entonces eso sí es una diferencia. Cuando las revistas eran de carácter independiente, muchas de ellas desaparecieron. Cuando eran sostenidas por una institución gubernamental, cultural o académica, permanecieron muchas de ellas. Y ya para finalizar, es que algo que reconozco a partir de estas revistas es que no se apelaba a una identidad nacionalista, ¿no? No se hablaba de lo mexicano o de lo norteamericano, sino del asunto de identificarse con la frontera. Un espacio que, si bien de nuevo era problemático por toda la cuestión, en ese tiempo existía varios ediciones de periódicos donde se hablaba del Spanglish y un enojo con respecto al idioma en inglés. Pero lo que ocurre con estos autores es que se reconoce sí la frontera como un problema, pero las ediciones demuestran que eran un espacio de diversidad y de expresiones culturales, que eso permitió el surgimiento de una literatura o de varias literaturas muy propias de la región que habría que seguirse estudiando más adelante. Y pues muchas gracias por el espacio y cedo la palabra. Gracias. A ti, Stephanie, qué presentación tan más interesante. La verdad, he aprendido muchísimo sobre estas redes intelectuales, el propósito tan genuino, ¿no? Que no lo esperaría, pero sí. Muchas gracias. Sé que surgirán varias preguntas y seguiremos conversando al final.
Tomo este espacio para recordarle a todas las personas que nos sintonizan por Facebook que pueden también poner sus comentarios y preguntas. Estaremos también tomándolos en cuenta al final de las presentaciones. Vamos muy bien con el tiempo y bueno, sin más, presento a la siguiente ponencia. Tenemos a Citlali Rodríguez Mendoza. Su ponencia se titula La Guadalajara a Outrance, traducción y multilingüismo en El Informador. Les leo sobre Citlali. Citlali Rodríguez Mendoza, Guadalajara, Jalisco, 1982. Estudiante del doctorado interinstitucional de Arte y Cultura con adscripción a la Universidad de Guadalajara, egresada del máster, disculpen mi francés, Théorie, Traducción, Circulación de la Université Sorbonne Nouvelle de París, maestra en traducción por el Colegio de México y licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Sus temas de investigación se centran en la traducción literaria, particularmente en publicaciones periódicas de Jalisco durante el primer tercio del siglo XX. Considera que, con el fin de entendernos mejor como sociedad y construir lazos fuertes con nuestra memoria e identidades, es necesario observar la práctica de la traducción literaria y sus discursos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, y preguntarnos quiénes traducían, qué traducían, cómo se presentaban esas traducciones y cuáles eran los discursos que inervaron esta compleja trama. Es, además, autora de varios libros de poesía, entre los que destacan Poesía amorosa, Prositas de amor contra el SAT 2022, Jaws, Tiburón, Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2015 y Datsun 2010. Actualmente se desempeña como correctora en Lubina, revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte entre 2019 y 2022. Citlali, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias al Colegio de Jalisco, a la UCLA por brindarnos este espacio, y muchas gracias a mis colegas. Ha sido una delicia escuchar sus temas. Entonces, y bueno, seguramente que las dos colegas que siguen también tendrán cosas maravillosas por compartir. Voy a compartir pantalla a ver si funciona, si se ve. Compartir. Listo, ahí estamos. Ok, muy bien. Bien, el objetivo de esta ponencia es describir el entorno en el que llegaron a circular las primeras traducciones del Informador, para luego analizar un texto literario traducido, específicamente titulado Cuento, de Benjamin Franklin, y dos textos que, sin ser traducciones ni textos propiamente literarios, ofrecen muestras claras de multilingüismo, lo que deja ver el tipo de lector al que apela el Informador de principios del siglo XX. De entrada, se pensó en la pertinencia de este trabajo para abonar un poco a los estudios regionales de traducción, que si bien el que se muestra aquí no es un enfoque más inclinado hacia más inclinado hacia el análisis del discurso, este se centra ya sea en la literatura traducida o en la literatura atravesada por el multilingüismo. Esto se debe a que, según Bermúdez Callejas, los estudios de traducción deben establecer un diálogo interdisciplinario con, cito, la historia cultural, conceptual, intelectual, regional o los estudios de la memoria o el género. El Informador, diario independiente, El Informador, diario independiente, es un periódico que se fundó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 5 de octubre de 1917, exactamente 8 meses después de que fuera firmada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y durante la Primera Guerra Mundial. Por lejanas o forzadas como estas localizaciones pudieran parecer,
El contexto en el que nace este periódico jalisciense nos habla de los grandes paradigmas sociohistóricos que, al tratarse de un diario informativo, estuvieron presentes desde el inicio del mismo. El Informador mostró desde su primera entrega un claro interés, sí, en el acontecer local, regional y nacional, pero también por lo que sucede en el extranjero. En el sumario de su primera portada, titulado Guadalajara Moderna, el periódico ofrecía la imagen de varias fincas de la colonia moderna de la ciudad, con influencias arquitectónicas que nos hablan de una otredad. Así lo constata la nota al comparar la capital jalisciense con otras de Estados Unidos o Europa. Ya en esta entrada hay voces extranjeras que exigen al lector una interpretación, como outrance, por ejemplo, que podemos traducir del francés como ultranza, definida por el diccionario de la Real Academia Española como un adverbio, de manera decidida y sin hacer ninguna concesión. Una locución similar propuesta por la misma fuente es a muerte. Así, en un contexto que cita además autores consagrados en otras lenguas como Víctor Hugo, el diario nos muestra un abierto interés en lo extranjero, en lo diferente, en el otro, y de esta forma encuentra en la traducción una gran vía para abrir un diálogo con esa otredad. Y bueno, aquí hay una pequeña descripción que hace de Guadalajara, ¿no? A la que llama la Sultana de Occidente, que me pareció muy extraño porque pues generalmente se conoce como la Perla de Occidente, pero bueno. Y bueno, podemos ver en estas imágenes, ¿no? Casas como muy típicas, digamos, de aquí de la colonia moderna. No sé si la de en medio creo que sí es como ahora un Disneylandia por ahí medio extraño. Las otras dos no sé si sigan de pie, pero bueno, pues son fincas que fueron referentes. Hay varios enfoques para analizar la literatura traducida. El más recurrente es el enfoque lingüístico, que se esmera por encontrar las diferencias y similitudes entre el texto fuente o texto de partida y el texto meta o texto de llegada. Sin embargo, en esta ocasión recurriremos a la propuesta realizada por Daniel Zaslavsky, en la que alude al concepto bakhtiniano de heteroglosia para estudiar los textos traducidos. En el nuevo diccionario de la teoría de Mijaíl Bakhtin, dirigido en 2006 por Pampa Olga Arán, se describe heteroglosia como, cito, la densidad de un espacio social que es la arena de lucha por el significado y comprensión de los signos. Cada clase social emplea el mismo signo y en un mismo signo pueden entrecruzarse acentos de distintas orientaciones y por ende más de una interpretación. Cardoso, 2006. Daniel Zaslavsky, en su artículo titulado Traducción y Polifonía, publicado en la revista Acta Poética de la UNAM en 1997, aboga por, cito, plantear la traducción no solo desde la especificidad de su proceso, sino también desde la polifonía inherente a todo discurso, dado que, cito, cualquier texto traducido es la suma de otros textos traducidos y de textos no traducidos. Fin de la cita. Estos pueden manifestarse y manifestar su otredad en, y de nuevo Zaslavsky, comillas, palabras extranjeras, cursivas, distintos tipos de discurso referido hasta las formas más diversas de metalenguaje. Fin de la cita. Esta trama nos permite afrontar las tensiones que crea la traducción. Según Tarín Torres, inicio cita, los actos de habla son violentos. En su construcción existe una continua confrontación entre el individuo y la autoridad, entre las distintas formas de habla coloquial y el habla oficial. Fin de la cita. Consideramos que pocos espacios como los periódicos o los medios de comunicación y ahora también evidentemente las redes sociales expresan de formas tan claras la violencia que existe en los actos de habla,
mismos que aquí entendemos, ¿no?, como, cito, las formas gramaticales que son compartidas, estables e inmediatamente utilizables en los enunciados, sino en la concretización estilística y en la modificación de estas formas abstractas. Y esta también es una definición del Nuevo Diccionario de Michael Bakhtin. Ahora bien, como se puede esperar, en un periódico se traduce todo tipo de materiales, desde la nota dura, que bueno, es la nota informativa en sí misma, incluso las mismas agencias informativas son quienes ofrecen el servicio de traducción, hasta las así llamadas notas de color, como son más, están más emparentadas con la crónica o incluso con el reportaje, ¿no? Que el reportaje tiene su parte informativa, pero también una gran profundidad del entorno, de la crónica y de color. Igualmente, otros textos que se traducen, otros bienes, contenidos que se traducen son fotonotas, cartones, historietas y un largo etcétera, conforman un espacio de bienes culturales puestos en circulación de una cultura a otra. En el caso del informador, destacan, por ejemplo, las traducciones especiales, que son en general textos de corte político, pueden ser discursos de políticos o incluso de literatos o historiadores, avalados por reconocidas instancias consagradoras, como podría ser el caso de Ernest Lavis de la Academia Francesa. Lo interesante con estas traducciones es que, a diferencia de la gran mayoría de las traducciones de literatura, estas aparecen siempre consignadas como traducción especial o traducido especialmente por el informador. Y además aquí hay que notar, esta por ejemplo es la primera traducción que aparece en el informador y aparece en el primer número, en el del 5 de octubre del 17, y aparece justo al lado del nombre del autor, la instancia consagradora, que en este caso es la Academia Francesa. Otra evidencia clara de la importancia que tenían las noticias provenientes de fuera de México es en la sección Servicio Extranjero, que aparecía en la primera página y se dedicaba a notas informativas breves, ¿no? Esto siempre venía en la portada y eran como varias breves de diferentes países. Recordemos que particularmente 1917 es un año pues muy convulso por la Primera Guerra Mundial, entonces toda esta información iba siempre o casi siempre en primera plana. En el cuento de Benjamin Franklin, Boston, Estados Unidos, 17 de enero de 1706, Filadelfia, 1790, podemos ver una dimensión dialógica entre los personajes. Se trata de una historia de un sombrerero que consideraba mandar poner un anuncio en la entrada de su local que decía: John Thompson, sombrerero, fabrica y vende sombreros al contado. Pidió opinión a sus conocidos y todos fueron haciendo sugerencias sobre lo que debería decir el letrero, hasta que al final de la historia se queda sin nada que poner y se ve obligado a cerrar su negocio. Considero que hay varios grados de heteroglosia. El primero es referente al título del texto, cuento, ya que pareciera que este responde más bien al género literario al que pertenece que a un cuento en sí mismo, ya que por lo general todos los cuentos tienen título. Si buscamos un poquito, damos con el dato de que esta historia no fue propiamente un cuento escrito por el político y científico estadounidense, sino que fue una anécdota que él le contó al tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, y este último la recoge en sus memorias. Un segundo relieve heteroglósico nos lo da la historia misma, cuando presenta al primer personaje en ofrecer su opinión, y cito del cuento. El primero que se le presentó le dijo: está muy buena, solamente tiene una palabra de más, la palabra sombrero, y sombrero está entrecomillado. Supuesto que vendéis sombreros, claro está que soy sombrerero. Fin de la cita. Aquí surge la referencia metalingüística a la palabra sombrero, que incluso se entrecomilla en el texto y que nos habla del intertexto presentado al principio. Esta herramienta narrativa del diálogo y la refutación se replican con el otro nuevo personaje. Cito: vino enseguida otro amigo y le dijo: está bien, solo me chocan las palabras al contado.
¿Dejaréis de vender a crédito a una persona solvente si os lo rogase? Fin de la cita. En este mismo fragmento aparece otro grado de heteroglosia que está ligado íntimamente con la traducción, a pesar de que la norma de aquel entonces era conjugar en la variante ibérica, con la variante ibérica en textos literarios, en este caso vendéis, sois, dejaréis, os rogase. Estas formas gramaticales nos revelan una otredad muy próxima que, además, para otros fines, representa cierta figura de poder, el español peninsular y los siglos de dominio de la corona española en nuestro continente. Además de la traducción, hay otro fenómeno cultural que vale la pena observar en nuestro objeto de estudio, y es el del multilingüismo, es decir, el encuentro de varias lenguas en un mismo contexto sin que necesariamente exista una traducción de por medio. A diferencia del plurilingüismo, desde la lingüística aplicada, que no debe confundirse con el plurilingüismo bakhtiniano, el multilingüismo revela la condición social en la que, por diversos factores, existe la presencia simultánea de varias lenguas en un mismo contexto social. Por ejemplo, la enseñanza del inglés o del francés como segunda lengua en las escuelas, a diferencia de lenguas originarias que por lo general son habladas por personas plurilingües, es decir, un fenómeno relativo a la, y aquí abro una cita, presencia simultánea de dos o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la interrelación que se establece entre ellas. Y esto es según el Centro Virtual Cervantes. Ejemplos de esto en el informador hay varios, desde los préstamos y calcos en las secciones de cocina, moda y deportes, por ejemplo, hasta párrafos, estrofas, o incluso textos completos en otras lenguas sin traducción. En este caso usaremos dos ejemplos. El primero es esta nota titulada De la Kultur alemana y de su propagación, que tiene enseguida este párrafo que por la formación que tiene no parece un epígrafe, pero bueno, es un epígrafe, que dice le latin dans les mots braves, l'honnêteté, mais le lecteur français veut être respecté, du moindre sans impur la liberté l'outrage. Si la pudeur des mots non adoucit l'image. Y bueno, aquí encontré una traducción al español que se hizo, no sé, en el siglo XVIII, supongo, que lo tengo, bueno, al final, pero si no está aquí en la diapositiva, la decencia, bueno, no puedo verla porque tengo las fotitos por aquí, pero ahí pueden leerla y si no, ahorita la buscamos. Se trata de un texto que podría catalogarse como un ensayo literario con un alto contenido de crítica social. A diferencia del texto anterior, aquí el título nos ofrece una jiribilla al no decir cultura, sino dejar el calco Kultur, palabra, cultura en alemán, para hacerle saber al lector en poquísimas palabras a qué cultura se está refiriendo. Así podemos ver que el texto sin traducir funge como una especie de epígrafe que pertenece al arte poética del autor francés Nicolas Boileau, que nació en 1636 y murió en 1711. Es una crítica al expansionismo y ultraje de las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Si bien muy probablemente no se trate de una traducción, este texto, al tener como otra referencia al poeta español del siglo XIX, Francisco Martínez de la Rosa, sí estamos en un texto donde las citas traen a colación un discurso referido, que, por el contexto, únicamente puede darse gracias a la traducción. Ambas referencias literarias, perdón, son una invitación, según el autor, cuyo nombre desconocemos, a, y abro cita, la mesura y corrección de las palabras, precepto que nos coloca ahora en una situación verdaderamente difícil y de la cual no encontramos la salida. Fin de la cita. Pero aclara que es necesario romper esta preceptiva, abro cita, porque la noticia no debe perderse. Fin de la cita.
Está decidiendo, pues, en pocas palabras, que el lenguaje debe servir para denunciar las atrocidades de la guerra, a pesar de que los poetas citados busquen la mesura. Así, este texto recoge el testimonio de la señorita Ash, una enfermera estadounidense originaria de San Francisco, destacada en Evian, Francia, quien afirma, abro cita, perdón. Hemos tenido a nuestro cuidado más de 4.000 personas que han evacuado esas regiones. Todas, sin excepción, se encuentran en un estado de sorpresa. Perdón. Disculpa. Todas, sin excepción, se encuentran en un estado que sobrepasa lo peor que la más rica imaginación pudiera concebir en este sentido. Fin de la cita. Aquí la heteroglosia se da primero en el título, seguido del epígrafe en francés y la cita del poema de Martínez de la Rosa, dado que son elementos que no se esperan que sea parte de una nota de corte más informativo. Después, esta aparece con las declaraciones de la enfermera. Nuestro tercer y último ejemplo fue publicado el último día de diciembre de 1917 y es un texto que no es ni literario ni propiamente periodístico, sino de lo que se conoce como de tendencias. Y se trata de un texto donde se brindan consejos para mantener una mirada fascinante y cautivadora, titulado Los ojos. Este texto, que inicia aludiendo a la higiene de la vista, dado que, cito, los ojos son el atractivo mayor del sexo femenino, que cantaron, cantan y cantarán todos los poetas del mundo, fin de la cita, dado que, y cita el poeta y traductor novohispano José Villarrías y Roelas, aseguran que el llanto las embellece, para después citar el libreto de la ópera Werther, basada en la obra homónima de Goethe, realizado por Blau, Midier y Hartmann. Y es otra cita en francés, Les larmes que ne pleurent pas, de notre cœur remontent toutes. Lo que puede traducirse como las lágrimas que no se lloran, a nuestro corazón regresan todas. De nuevo, el registro poético echa a andar mecanismos heteroglósicos al atraer a otros géneros, al citar otros discursos. Luego del registro poético, parece que de nuevo este autor anónimo juega con otros registros más informativos que responden al horizonte de expectativas que se había planteado en un inicio. Y abro cita. Pero, en fin, conste que aparte de otro género de razones, por la de conservar hermosos ojos, conviene no llorar. Otro consejo a mis estimadas lectoras: nunca lean echadas en la cama. La posición horizontal obliga al nervio óptico a una fatigosa desviación. Fin de la cita. En conclusión, luego de analizar estos breves ejemplos de textos traducidos a partir del concepto de heteroglosia planteado por Mikhail Bakhtin, creemos que la propuesta realizada por Zaslavsky puede llevarnos a lograr una metodología para el análisis discursivo de la literatura traducida, más allá de lo puramente lingüístico, y buscar así comprender la dimensión social que estas traducciones desempeñan en un medio tan importante en Jalisco como es el Informador. Desde luego, queda mucho trabajo por hacer a este respecto, pero esperamos consolidar en próximos ejercicios un aparato teórico y metodológico para los estudios regionales de traducción encaminados al análisis discursivo basado en la teoría bakhtiniana. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, sí, Lali, continúa. No, ya era todo. Gracias por su preferencia. Oh, muchas gracias a ti. Nuevamente, otra charla muy interesante sobre estas traducciones. Y bueno, nuevamente sé que habrán preguntas al final.
Vamos nuevamente muy bien con el tiempo. Nos queda nuestra última ponencia. Vamos a presentar a Melixa Abad Izquierdo. Su ponencia se titula Contemporáneos y Cosmopolitanismo en la televisión mexicana de los años 50, 1950, 1955. Les leo un poco sobre Melixa. Melixa Abad Izquierdo es catedrática asociada de Historia en Farmingdale State College, SUNY. Tiene un doctorado de Historia Latinoamericana de Stony Brook University, SUNY, y una licenciatura en Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Los temas que investiga son cultura popular, telenovelas y televisión en México de 1950 hasta 1980. Ha publicado artículos en las revistas Journal of Iberian and Latin America Studies y Middle Atlantic Review of Latin American Studies. Así es de que, bueno, Melixa, te cedo la palabra. ¿Me escuchas? Sí, ¿Se oye bien? sí, fuerte y claro. Perfecto. Es que he estado teniendo problemas y me acabo de dar cuenta que por alguna razón mi cámara... hay una persona aquí. Hola. Pero por alguna razón creo que se me está dañando. Ah, mira, ahí me pueden ver. Espérate, más al centro. Anyway. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que es un honor presentar con todos ustedes. Yo tengo que hacer una confesión. Yo soy historiadora. Yo no trabajo literatura. Y la razón por la que me metí a este revolú es que escuchando a las colegas y viendo algunos de los otros paneles, estoy tratando de pensar cómo puedo acercar de una manera este, académica literatura que fue presentada en la televisión. Y entonces, cómo yo, como historiadora, de algo tan periférico también como es la televisión, debo confrontar y escuchando a Citlali, de verdad es que fue muy, muy iluminador. Anyway, déjame empezar a leer un poco y ustedes me dicen si estoy bien o estoy mal. ¿Sale? ¿Y todavía ven la presentación? ¿No mi Word? Ok, perfecto. Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de la televisión, y particularmente la televisión mexicana, existe este discrimen, particularmente por el monopolio de Televisa, las telenovelas, el fútbol. Como ustedes escucharon, mi tesis realmente fue acerca de las telenovelas mexicanas, pero mientras hacía mi investigación me di cuenta que antes de que las telenovelas aparecieran, y usualmente los historiadores lo enfocamos en algún momento por ahí de 1958, pero en ese entonces todavía habían varios años de televisión. ¿Qué clase de melodramas existían antes de las telenovelas? Y incluso desde la incepción de la televisión, uno tiene que tomar en consideración que un famoso reporte que fue hecho por Salvador Novo y Guillermo González Camarena, se me olvida, González Camarena. Y y incluso en ese reporte, Salvador Novo, miembro del movimiento de los contemporáneos, con importantes conexiones oficialistas y parte de los intelectuales que fundaron el IMBA. Y no solo eso, fue director del IMBA, creo que varias veces, pero ciertamente durante los primeros años de la televisión. Y como coautor de ese reporte de la televisión, que se puede encontrar en el Archivo General de la Nación y creo que está digitalizado si no lo busca en Google, ellos fueron a investigar en 1947 tanto a Estados Unidos como a Inglaterra. A Estados Unidos creo que fueron a la NBC, CBS y ABC. Y en Inglaterra fueron a la BBC, the British Broadcasting System. Y en, ese reporte de la televisión tiene dos partes, la que está escrita por Novo y la que está escrita por González Camarena. Y en la que está escrita por Novo, uno se da cuenta que él, y no, él lo dice
muy claramente. Recomienda adoptar el modelo de la BBC y propone que la televisión sea utilizada con propósitos educativos y culturales. Disculpen el pleonasmo. Y en ese momento creo que deberíamos estar considerando que el momento histórico en México había todavía mucha injerencia de la clase intelectual mexicana en asuntos de los medios de comunicación. Ah, otra persona muy importante, y doy un background en el teletrato en un minuto, es el crítico teatral Armando de María y Campos. A él también lo encontré un poco por casualidad investigando acerca de la televisión, porque él es el que, bueno, él dice, no lo he encontrado antes que él, pues así que lo voy a creer, que él acuñó el término teleteatro. Él ya tenía experiencia, él era un crítico teatral con mucha experiencia para el momento en que la televisión aparece, ya él está en sus 50 y de hecho, si alguien está interesado en aprender más de él, les recomiendo el ENCITRU de INBA, el Centro Interdisciplinario de Estudios Rodolfo Usigli, que es parte del INBA. Tuvieron una exposición virtual de él y había un pequeño PDF que uno podía bajar como con datos básicos de él, donde nació. Y su experiencia como crítico teatral se remontaba por lo menos a los años 20. Y ya desde los años 30, él contribuía a las producciones de Teatro del Aire, que era un programa radial que se transmitía por la estación XFO, la Radio Nacional del Partido Revolucionario Nacional. Y debido a esta intervención radial se puede asegurar, bueno, los fuertes vínculos entre el crítico teatral y el partido que va a dominar la vida política de México por décadas. Pero él también fue un escritor muy prolífico y muchas de sus escritos aparecieron particularmente en el periódico Novedades, primero como críticas teatrales, pero una vez que empieza la televisión en 1950-51, investigando, tratando de ir así tan atrás en la historia de la televisión, la verdad es que los primeros 2 años son un poquito irregulares, o sea, pocas horas, y realmente en el 50 empiezan en septiembre, así que es solo un par de horas todos los días de septiembre a diciembre. Pero ya para 1951, él empieza a publicar, cambia de ser crítica teatral a ser teleteatro y critica todos los teatros que aparecen en la televisión, usualmente dependiendo la semana, entre 2 y 4. Una vez el Canal 2 comienza a transmitir regularmente, nosotros vamos a ver que van a haber un poco más, por lo menos 6 a la semana, pero eso no va a ocurrir como hasta 1952. Y muchas de estas columnas que él publicó como crítica de teleteatro, bueno, no muchas, algunas realmente, las publicó en un libro que se llama El Teleteatro en México. Y ese libro se puede conseguir a veces en las librerías de viejos y en algunas de las bibliotecas si alguien está interesado. Me pareció interesante las conexiones con con las otras presentaciones, un poco por las censuras que existen, inclusive a este nivel. Y voy a decir algo que no iba a decir, pero ya que mencionamos censura, él en sus columnas que aparecen en el libro que mencioné, que se titula el Teleteatro en México, dice algo así. En abril del próximo pasado año, recibí la invitación de algunos funcionarios responsables de la administración del presidente alemán en interesarme directamente en la radiodifusión y televisión mexicana, porque el Estado tenía el propósito de mejorarlas, particularmente la primera, hasta donde se pudiera. Lo que yo no sé ustedes,
pero yo leo así como que voy a utilizar una jerga puertorriqueña, así bien guillao, él está hablando de que las quieren censurar, con guille, como diríamos en mi país. Es interesante la manera que esta situación es planteada por María y Campos. La palabra censura no es mencionada, pero en vez se muestra en una forma positiva. Su intervención sería para mejorar la radio y la televisión. Los escritos e intervenciones de María y Campos, tanto en teatro, radio y televisión, muestran a un hombre culto y al parecer no retaba las políticas culturales del Estado. Y en esa situación es algo que tengo escrito aquí en el paper, pero voy y vengo, porque lo que yo me doy cuenta en estos teleteatros es que vemos historias que no necesariamente se ciñen con el discurso nacionalista que se está tratando de promover. Cierto, son los años 40, es la presidencia de Alemán y luego de Adolfo López Mateo, ¿verdad? Que siempre se me olvida ese señor, el señor entre esos dos. Y hay unas importantes políticas de urbanización y modernización. Pero el hecho de que tengamos teleteatros que en su mayoría son traducciones de obras de francesas, algunas inglesas, estadounidenses y españolas, bueno, las españolas no están traducidas, nos muestran que nos están presentando a la población una gran variedad. Me gustó lo que dijo Citlali acerca de la otredad. Lo escribí aquí y ahora no lo encuentro. Un poco de una otredad, introducir al público a historias que usualmente no, bueno, que no se van a ver 30, 20 años más tarde. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de la televisión, yo no te puedo decir que todo es el Estado y la televisión. Un gran problema que yo he tenido es que la verdad es que la publicidad y los patrocinadores tienen mucho que decir, particularmente en los primeros años de la televisión. Solo para darte una idea, no voy a darte toda la lista, pero muchos de los patrocinadores de estos programas de teleteatros son Bonos del Ahorro Nacional, Lotería Nacional, y déjame enseñarte el próximo. Así es como se veían para que tengan una idea cómo era que se veían antes de ir a la próxima, cómo se veían la programación. Este es del periódico Novedades. El problema con Novedades antes de 55, perdón, antes de la creación de Telesistema, es que ellos solamente muestran la programación del Canal 4. ¿Por qué? Porque el dueño del periódico Novedades es Rómulo Farril, que también es el dueño del Canal 4. Y si ustedes se dan cuenta, por lo menos a mí lo que me llamó la atención es toda esta transculturación de entretenimiento y narraciones. Por ejemplo, para los niños tienen Títeres de Rosette Aranda, que es una familia de titereteros que disculpen el anglicismo, goes back, que se remonta al siglo XIX. Y lo que a veces me doy, y una de las intervenciones del INBA de Bellas Artes, si pueden ver a las 20:43, Ópera Nacional, desde el Palacio de Bellas Artes, Ópera Boris Godunov. Y el patrocinador es Ford Motor Company. Déjame volver a mi papelito para entonces leerte que lo que vamos a ver en estos años son importantes patrocinadores internacionales: General Motors, Ford, Packard, Standard Foods, RCA Victor y Nivea. De los nacionales, Bonos del Ahorro Nacional, la Lotería Nacional, Cerveza Corona, Uvas Picot, Pemex.
Y otro asunto cuando estamos hablando no necesariamente de las óperas o teleteatros que son patrocinados por o están intervenidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero sí Packard, los que son patrocinados por Packard Ford, es que usualmente los productores no existe todo este sistema de directores y productores que se va a desarrollar durante más tarde en los años 50. Quienes usualmente producen son empleados de las agencias de publicidad. Pero como historiadora, para mí estudiar eso es un poco difícil porque tratar de tener acceso a archivos de agencias de publicidad, ya sean nacionales o internacionales, son muy difíciles. Algunas de las que veo que se parecen mucho en los años 50 es Augusto Elías. Si alguien sabe si existe un archivo de Augusto Elías, por favor, díganme. Publicidad Voz SA, Publicidad Método y una muy importante que sí tiene archivo, pero está en North Carolina, en Duke University, es la Thompson de J.W. Thompson, que tenía sucursales en México. Hay otras agencias que están trabajando en México en esos momentos, pero por lo menos estas tres que menciono son las que aparecen más como productores o patrocinadores de los teleteatros. Y usted me preguntará, como siempre me preguntan cuando hablo de esto, ¿pero cuántos televisores habían? Bueno, yo creo que la razón por la que vemos toda esta programación tan sofisticada y bueno, de clase alta, es que la verdad hay una limitada cantidad de televisores en los años 50. ¿Cuántos? Bueno, 50, 51 en los cientos. Yo he encontrado, no sé si esto es verdad, aparecen novedades, así que para septiembre de 1951, 10.000 televisores fueron distribuidas en espacios públicos para ver el informe presidencial con la ayuda del Canal 4. Y ahí es que también tengo que entrar a otro pequeño problema cuando estamos hablando, y otro tema que ustedes han tocado, las redes y las conexiones. ¿Quién es amigo de quién? ¿Quién conoce a quién? Y yo quiero saber primero, ¿a quién le compraron esos 10.000 televisores? Segundo, cuando los pusieron en espacios públicos, ¿se quedaron ahí o alguien se los llevó para su casa? No sé, pregunto. Pero ahí es que me doy cuenta de que consono, o sea, con las políticas de Miguel Alemán, está haciendo dos cosas. Está haciendo un poquito de nacionalismo, ayudando a la televisión nacional, pero a la misma vez está ayudando a compañías extranjeras, porque lo más seguro esos televisores fueron comprados en Estados Unidos. México no empieza a tener buena producción de televisión como hasta mediados de los 50. Y número dos, el desarrollo de una importante sociedad de consumo que se va a disparar de los 40 en adelante, aunque ya existía, pero se ve un disparo entonces. Y creo que por eso es que vemos todos estos programas, estas óperas, también había ballet, muy, muy interesante. ¿Quién trabaja en esto? Pues los talentos cinematográficos, como usualmente los que estudiamos estudios culturales sabemos, no estaban muy interesados en hacer la televisión, era nuevo, y bueno, nosotros sabemos que hasta bien entrado el siglo XX, las estrellas de cine como que, ay, fuchi, a la televisión. Así que lo que vamos a estar viendo es que muchos actores de teatro van a estar interviniendo en estos teleteatros o unitarios. Y para darte un ejemplo, aquí tengo las primeras presentaciones teatrales aparecieron en el Canal 4 de acuerdo a una nota periodística de 1951. Un conjunto entusiasta de jóvenes actores, Luis Aragón, Emilio Posadas, Aurora Izquierdo, encabezados por el gran escritor mexicano Rafael Bernal y el entusiasta locutor y dinámico director de ventas, actualmente en XHTV,
Canal 4, Gonzalo Castelot, tuvo la audacia de presentarse por primera vez, desconociendo en absoluto la técnica del nuevo medio, a ofrecer una obra dramática que duró 20 minutos en el aire. Y ¿y qué ocurre? Cuando estoy leyendo esto, es que caigo en lo que usualmente se llama un rabbit hole en inglés. No recuerdo ahora una traducción apropiada. Y es acerca de Rafael Bernal, que y esa no fue la única experiencia que él tuvo. De hecho, él hizo varias obras y las adaptó para la televisión. Para que tengan una idea, algunos títulos: Camino, El fin, El castillo, La carta, El estanquillo, Estación, Valentín de la Sierra, Mariachi, El ídolo, Un muerto en la tumba, y Caribal. Esa es los que he encontrado hasta ahora. Si ustedes están familiarizados con su obra, él ya está ahí trabajando historias o que ya publicó o que va a publicar más tarde, como es el ejemplo de Caribal. No las he podido encontrar todas a ciencia cierta, y claramente en el ejemplo de Caribal, que no va a salir hasta mucho más, hasta varios años más tarde, y que es un mamotreto este, de historia, lo que sea que haya presentado en televisión es mucho más corto. He tratado de buscar un archivo de él, pero él era diplomático y no existe un archivo per se. Yo no sé si los programas, los canales de televisión que lo presentaron guardaron un libreto, en parte porque mi experiencia tratando de, de lidiar con Televisa, creo que cosas que no hayan sido hechas, que hayan sido hechas antes de 1955, porque eran 3 diferentes canales, el hecho de que muchas de esas cosas realmente eran en vivo, creo que se han perdido, para ser honesta. Pero si estoy equivocada, cuéntenme. Bueno, como ya me estoy pasando, ¿cuándo llevo ya? Hay tiempo. ¿Hay tiempo? Ok, ok. Pues voy a dar un ejemplito. Ok, aquí voy. Voy aquí al próximo. Tengo muchísimas fotos de este tipo, pero por lo menos para darles un ejemplo, quiero mostrarles estos dos de 1952, que es la información con la que estoy trabajando en estos momentos. Y si se dan cuenta, los patrocinadores son básicamente compañías nacionales. Y lo que vemos es, bueno, Fernando Soler, que va a ser una de los pocos actores de cine, aunque él tiene una vasta experiencia de teatro, así fue que comenzó su carrera, y Manolo Fábregas, que ahora ambos son conocidos así como vacas sagradas del teatro mexicano. Trajeron y adaptaron a la televisión mexicana en los años 50, y estos son teleteatros que duraron años. Lo que te estoy mostrando aquí es de 1950, pero por lo menos hasta 1956 vamos a ver varias versiones de ellos dos dirigiendo teleteatros. Eh, y por eso es que yo quisiera un poco pensar cómo que debemos repensar estos años de la televisión. ¿Cómo yo puedo explicar esta entrada de lo que se llama high culture, cultura alta, en la televisión en los años 50, obviamente, para unos pocos, y me di el atrevimiento de compararlo con los contemporáneos, porque creo que es posible hacer esta televisión un poco siguiendo el discurso de los contemporáneos, de vanguardia, de ver literatura de otras partes del mundo, porque realmente la televisión solamente llega a la gente en la Ciudad de México
si estás en un café, en un restaurante o si la tienes en tu casa, que esos son muy, muy pocos. No es hasta que la televisión se empieza a masificar en los 60 y mucho más barata en los 70 y 80, que mucho de ese material se va a perder, porque sí tengo constancia de que al menos hasta los 70 se seguían haciendo teleteatros. Ah, anyway, y nada, ahí me quedo, y ahí es que me quedo guindando, porque como historiadora, cómo yo tomo estos discursos literarios y esto que encuentro en la televisión en el año 50 y hago una narrativa que haga sentido, que me explique, porque me parece muy, muy interesante. Y hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, De Melissa. nada, de nada. La Disculpen los verdad problemas que técnicos. no, 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 y de verdad que qué honor que hayas podido estar con nosotros, con nosotras, compartiendo esta mesa y este tema tan interesante. La verdad estoy muy Gracias. contenta de haber podido escucharles a todas. Y bueno, pues tenemos 20 minutos, hicimos muy bien con el tiempo, así es que podemos iniciar con una rica conversación. Estoy viendo en nuestra transmisión de Facebook, creo que no hay preguntas, pero esperemos que surjan algunas, pero mientras se animan las personas que nos sintonizan, yo sé que quizás ustedes también están interesadas en continuar la conversación, hacerle comentarios a las otras ponentes, así es de que voy a abrir este tiempo si alguien quisiera comenzar y reaccionar o preguntar un poco más a cualquiera otra de las ponentes. Yo tengo una pregunta para Delia. Ah, claro. Es que cuando ella dice, es que como dijo censura, se me pararon las orejas. O sea, ¿por qué tú crees que se censuró? ¿Eso eran historias que iban a estar en una biblioteca pública? Era, o sea, es simplemente alguien que está haciendo modosito y no quiere que la gente joven esté expuesta a ese tipo de material erótico. Porque como tú comentaste, no parecería que la iglesia o sea, que exista una campaña más allá, eh, este, eh, coordinada, esa es la palabra que busco, una campaña coordinada este, de censura. Así que me voy a mute y oigo mi respuesta cuando pueda. ¿Puedo contestar ya? Sí. Pues em, es un poco complicado como saber exactamente para qué se hizo este manuscrito. Posiblemente fueron utilizados para hacer la edición, una edición ¿en qué año es? Creo que es la segunda edición, si no estoy equivocada. La primera y la segunda, que es la de Valdés, y la segunda es una que se publicó en París. Si la librería era la Juan. Entonces, como están fechados y al parecer fueron copiados en Querétaro, lo más seguro es que estaban en el convento en donde él fue profesor de latinidad. No parece ser su letra. Hay uno, de hecho, que tiene una segunda mano y ya sí los posibles escenarios que yo tengo es que se hayan copiado ahí y que antes de que pasaran a manos de alguno de los editores hayan sido pues intervenidos, quizás porque los poemas estaban muy subidos de tono para los mismos frailes, porque pese a que estudiaban latinidad, quizás este tipo de poesía erótica no era pues, la más adecuada para ellos en ese momento. Es curioso, pero a Navarrete le gustaba la poesía de esta índole, ¿no? Era lector ay, se me fue el de los epígrafes. Pero fue completamente el nombre, ahorita llega, pero este hombre que hacía epigramas que también eran así como muy eróticos eh,
latino. ¡Ay, no puedo creer que no me acuerdo! Pero le gustaba este tipo de literatura. Entonces, yo me imagino que quizás, bueno, aparte de que se supone que esta traducción la hizo para alguien más a petición, pues se quedó ahí, se conservó y lo empezaron a copiar, a lo mejor para practicar o algo así. Y en algún momento, en el momento en que algún otro de los profesores, posiblemente de los frailes o alguien de ahí lo revisó, decidió que no era lo más adecuado. Es curioso porque hay dos, ¿no? Que parece que fueron copiados en el mismo lugar. Cuando fui al archivo en Celaya, que tienen el archivo de lo que estaba en el convento, lo tienen ahora en Celaya, me comentaron que hubo un periodo en el que hubo muchos saqueos, que no tiene como una explicación clara de por qué saquearon, porque creo que era como base militar y sacaban libros constantemente, pero no hay ni un registro de absolutamente nada. De ahí a que llegara a manos de algún editor, posiblemente ya tenían otra edición con la cual contrastar y por eso las partes que fueron censuradas no, o sea, sí están presentes en las ediciones actuales, pero pues sí parece ser solamente que era, no les parecía en ese momento. Muchas gracias, Dalia, por esa respuesta. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, perdón, Citlali, sí. es para Melixa que, pues sí, también me interesó muchísimo tu tema. Yo en la maestría trabajé una revista de aquí de Guadalajara de finales de la Guerra Cristera, donde precisamente Novo era traductor. Y no sé si algunos de los teleteatros, porque bueno, ellos en Ulises, pues también traducían, bueno, traducían muchísimo, ¿no? Y no sé si algunas de las traducciones, bueno, de entrada no sé si Nova habrá traducido teatro, no lo tengo claro ahorita, pero no sé si algunas o si hay alguna relación entre las cosas que después traducían los contemporáneos con las cosas que adaptaban en televisión. Uf, esa es muy buena pregunta. Por eso cuando tú mencionaste traducción se me prendió la bombilla porque honestamente no lo había pensado. Y tengo que admitir que muchas de esas teleteatros, particularmente los franceses, sí te dicen quién lo adaptó o quién lo tradujo. O sea, inclusive en la televisión. Déjame ver si puedo encontrar un ejemplo. Voy a mirar por aquí porque tengo tra... si me parece algo. Ahora no me quiere aparecer. Adaptación. Anyway, no te voy a dar ejemplos pero es una muy buena pregunta para ver quiénes eran, porque si hay algunos nombres por ejemplo, Pilar Crespo, y llegaron a una ciudad de J.B. Priestley, es alguien que me aparece. Y eh, déjame ver, intérpretes, Graciela Amador. Y sería Antonio de Rioba. Anyway, no sé si te suenen, pero quizás mirando, si luego me pasas un poco el dato de dónde puedo conseguir información de alguno de los contemporáneos, a ver si hay alguna conexión. Claro, claro que sí. Ahorita en el chat te pongo un link que a lo mejor te pueda servir de traducción de Ujú. nuevo en la ELEM, que está en la enciclopedia de literatura. ¿Cómo es enciclopedia? Ay, se me fue el nombre de México. Bueno, que hacen ahí en la Fundación para las Letras Mexicanas, pero sí, ahorita aquí lo comparto. Pero muchas gracias, qué padre tu tema. Gracias, gracias. Ya, muchas gracias a ambas, de verdad, por compartir y me encanta ver que aquí se forman esos lazos, ¿no? De temas. No sé si tenemos más preguntas. Veo aquí en el chat que no tenemos todavía preguntas de la audiencia, pero ¿alguien más quisiera hacer un comentario también, quizás?
Bueno, para llenar un poquito de Melissa. ruido, bueno, un comentario a Stephanie, de verdad que me llamó mucho la atención de lo que ella estaba hablando y me gustó una de las imágenes que ella presentó al final porque era un muchacho con la ropa estereotípica de el pocho, creo que es que se le dicen, esos no son mis temas, y y que se ha escrito, o sea, sé que hay escritos acerca de la literatura de la frontera, pero tú estás hablando de algo mucho más contemporáneo y de gente que realmente están tratando de crear una cuestión regional. Y quisiera saber un poquito más, o sea, sabes que sé que ya las revistas ya no existen. ¿Qué ha ocurrido con la escena literaria regional de la frontera? Gracias por tu pregunta, Melissa. La verdad, ahorita, bueno, el tema de los archivos, esa es la pregunta que yo creo que me estaba preparando para lanzárselas a mis colegas, porque, bueno, en el tratamiento de las fuentes siempre es un lío, o bueno, por lo menos yo me topé con muchos conflictos cuando tuve que revisar archivos. Primera fue en el caso fue durante la pandemia, entonces no podía cruzar, o bueno, podía, pero no podía acceder a los archivos en Estados Unidos. Pero el problema es que algo que ocurrió sobre este boom de los años de los 80 es que muchas obras que se produjeron en ese tiempo no se han vuelto a editar. O sea, el gran conflicto es que me topé con que no hay un archivo en específico, no hay archivo en donde localizar las revistas. Hay archivos generales, hemerotecas, que fue la que revisé aquí en Tijuana y en la Universidad Autónoma de Baja California, pero no hay un archivo específico dedicado a literatura. De hecho, hay una investigadora, doctora en historia, la profesora Elizabeth Villa, que está precisamente, ella trabaja la generación desde los 40 a los 60, toda la conformación de la sociedad de escritores y demás en Tijuana, y ella está en este proyecto de crear un archivo de la literatura escrita en Tijuana, San Diego, ¿no? Pero sí, o sea, el conflicto es que no hay obras reeditadas, bueno, que se han vuelto a editar, y realmente la experiencia fue buscarlas en tiendas de segunda mano, ¿no? En librerías de segunda mano en la zona centro de Tijuana. Y hay una librería muy importante que se llama la Librería El Día, que fue un espacio más en el que se accedió o se le dio espacio a los escritores en los años 80 para que presentaran, y muchos libros que consiguió esa librería editar en ese tiempo se conservan ahí y se ponen a la venta, ¿no? Y valen 80 pesos, una cosa así. Entonces, bueno, ha sido como rastrear estas obras, y actualmente lo que está ocurriendo con las obras literarias es que hay mucho movimiento literario en la actualidad. Es una literatura, ¿cómo decirlo?, muy experimental en cuanto a que hacen uso y rompen la estructura convencional de la literatura, digamos, per se de los años 60. Es una literatura que está rompiendo las formas propias de la escritura, pero que de nuevo creo que está pasando algo parecido a los años 80 en cuanto a que no existen espacios donde colocar estas obras, ¿no? Y lo está pasando lo mismo que los años 80, o sea, están surgiendo editoriales independientes donde vas con tu obra, la publicas y la promocionas tú por donde puedas, ¿no? Y la pones a la venta. Hay espacios donde se están promocionando, el Secut de nuevo es un espacio importante, pero de nuevo, algo que mencionabas como la alta cultura, que mencionabas, Melissa, está pasando algo similar, ¿no? O sea, estos espacios son para cierto gremio en específico, con acceso económico, de otro tipo también, hasta político, en donde pueden ingresar a estos espacios, pero el resto de la población no tiene acceso a esto, ¿no? Es la misma crítica que se hizo cuando el Secut fue fundado en los años 80, es la misma crítica que podemos hacer en la actualidad.
Entonces, hay mucha literatura que se está produciendo. Varias compañeras de la carrera de licenciatura están produciendo literatura, son creadoras, pero son de nuevo publicaciones muy caseras, ¿no? Que sin duda cuando se quiera en un futuro rastrear esta literatura va a ser un problema similar al con el que yo me topé, ¿no? Que no hay reediciones, que no están protegidas y que no existe un acervo, ¿no? No hay donde un investigador pueda acceder fácilmente a ella, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido esa mi experiencia. Lo que se está produciendo es una cosa impresionante. Esto que mencionabas de la vestimenta, muy estilo como, pues sí, la idea como de esta idea del pocho, ¿no? De que habla en español, viene de familia mexicana, pero vivió y nació en Estados Unidos. Claro, va a tener un boom en esa época también, en los años 80, se va a hacer un festival que se llamaba de la raza, que tenía el propósito de unir a la población en la lengua, en español, y presentar artistas del lado estadounidense y del lado mexicano, ¿no? Eh, pero de nuevo eh, pues bueno, hay mucho que estudiar, pero el problema es que no hay fuentes tan fáciles de acceder, ¿no? No sé cómo sean los archivos en Estados Unidos, me imagino que ha de haber una edición grande, que justamente el último vuelo sé que sí está la edición completa y la pude adquirir a partir de Edgardo Moctezuma, que me la facilitó, pero fuera de ahí, pues me faltó revisar eso, ¿no? Por eso digo, son trabajos que si bien concluí la tesis, salimos adelante con la tesis, pero queda muchísimo por explorarle en esa zona, ¿no? Y pues bueno, ¿ustedes cómo les fue con las fuentes? O sea, esa es mi pregunta, ¿qué tan fácil fue acceder a los archivos, más si eran de carácter conventual o no sé, porque es el tema de las censuras, incluso para acceder a los archivos, pues hay censura, ¿no? Más de una ocasión. Pues muchas gracias, Melissa. Gracias por tu contribución. ¿Alguien gustaría responder la pregunta que plantea Stephanie sobre las fuentes? No sé, Citlali, Delia. Sí, bueno, la verdad es que ahí yo sí caí en blandito porque a diferencia de el problema con el que te enfrentas, por ejemplo, Stephanie, o no sé, me imagino que Delia también, o bueno, Melissa, ¿no? Todo el informador está digitalizado. Entonces es una maravilla, o sea, porque sí, o sea, desde el número 1 hasta la actualidad se puede consultar eso. De repente sí hay como unos escaneos que a lo mejor no se ve tan bien, pero bueno, son contadísimos y digamos para el volumen de datos que se puede llegar a manejar, dado que es un diario, está súper bien, o sea, sí es una herramienta increíble. Entonces ahí sí caí en blandito. Digo, pues sí, luego el bot se levanta de malas y no me deja entrar, tengo que estar llenando un montón de cuadritos todo el tiempo, eso es un poco tardado, pero sí es muy cómodo y sí es una herramienta increíble. Entonces es así, ahí sí he tenido mucha suerte, la verdad. Delia. Ay, pues a mí, en cambio, es la primera vez que tengo que trabajar así con archivo. Em, Sobre Navarrete, muy pocas cosas, justamente porque cuando él falleció, estaba en un pueblito en Michoacán y al fallecer sus cosas desaparecieron. No hay nada, sus manuscritos, no hay nada de él. Creo que por ahí una investigadora en UNAM tiene una carta suya. En el archivo de Celaya, donde está todo lo de la provincia de San Pedro y San Pablo, tenían una cajita especial donde estaba todo lo de Navarrete, pero eran cosas en las que alguien más decía algo de él. Era muy poco. Entonces yo lo que me puse a hacer fue revisar unas actas que tienen como de juntas que hacían, por decirlo así, y ahí revisaba como qué estaba pasando, cuál era la situación, de repente algunas menciones como de asignaciones, de cuando lo mandaron a este pueblito, cuando lo mandaron a otro,
para reconstruir un poco como su paso por su vida conventual, pero sí, también era muy poco. Y pues estos dos manuscritos, todavía no encuentro bien cómo fue que dieron a parar ahí, incluso sobre Francisco Alvarado, que él es el que donó su biblioteca al Colegio Michoacán, que no me acordaba hace rato, tampoco hay mucha información. O sea, he estado buscando a ver qué pasa con él, qué hubo, que es muy escaso. Y es sobre todo eso, ¿no? Como rellenar un poquito como esos espacios en los que no hay información. Pero sí, incluso, o sea, ya he tenido que recurrir a cosas como Family Search para localizar a personas dónde andaban, dónde vivían, para poder llegar a más datos, pero pues sí, también ha estado un poquito complicado. Sí, lo imagino. Gracias, Dalia, por compartir. Melixa, no sé si quisieras también platicarnos un poco sobre tu experiencia, sobre cómo acceder las fuentes que utilizas. Uf, del tingo al tango. ¿Entiendes eso? Sí, sí, sí. Mira, como les dije, bueno, para publicidad no he podido encontrar nada, aunque he podido encontrar en diferentes bibliotecas en la Ciudad de México, en la UNAM y en la que está en el centro, que era una iglesia, Miguel Lergo de Tejada, algunos informes. La Thompson, como les había comentado, sí tiene un archivo que pude visitar hace un par de años y ellos, a través de las bibliotecas públicas aquí en Estados Unidos, tenían un reporte acerca de México. Lo sacaron un par de veces en los 50 para que me dieran una idea de cuántos televisores hay, quién está trabajando en televisión y todo eso, y en otros medios. Este, a Televisa, alguna vez cuando estaba haciendo mi tesis por allá del 2006, sí pude tener acceso a los videos, pero la verdad es que todo lo que ellos tienen empieza con 1960, que es cuando realmente empieza el videotape. Antes de eso, lo que había, si acaso algún video, es kinescopio y no eran de muy buena calidad. Así que en ese sentido estoy a lo ciego para cualquier cosa que se haya transmitido antes de 1960. Por eso es que estoy haciendo los periódicos. Novedades, la verdad es que ha sido una gran, algo muy bueno para hallar, porque por lo menos me ha hablado del Canal 4 bastante. Am, la ANDA tenía una publicación que se llamaba La Voz del Actor. Se puede conseguir una información muy interesante con esa fuente. Eh, Armando María y Campos, como publicó tanto y de él se ha estudiado en Citru, ahí pude conseguir información. Lo que yo ahora me estoy dando cuenta es que muchos de los actores y productores que trabajaron en televisión en los 50 fueron más bien teatreros. Así que si algunos dejaron archivo, están en Citru y ahí he podido conseguir, pero como te digo, del tingo al tango, porque la verdad es que por eso digo que televisión se considera un poco periférico, porque muchos de ellos trabajaron en televisión, pero la mayor parte de lo que donaron para Citru es de teatro, aunque hayan tenido también una vasta participación en la tele. Entonces, por eso le digo a Stephanie que puede, que está más cercana, que quizás si quiere continuar en este trabajo, trabajar en, ¿cómo se llama eso? En crear archivos, en documentación y todo eso, porque si no nos va a pasar como le está pasando a Delia, que se murió quien lo hizo, la familia lo más seguro lo votó y pues, porque como historiadora, sí, ese es el gran problema. Si no es alta cultura que por casualidad se queda en una biblioteca, se pierde. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es importante, como decías, Melissa, tomar acción y guardar archivos y la verdad, eso hace más valioso el trabajo que hacen ustedes. De verdad, gracias por hacerlo. Gracias por
por traer estos temas tan interesantes a la mesa. He disfrutado mucho cada conversación. Lamentablemente ahora sí nos hemos pasado 2 minutos del tiempo, pero no sin antes nuevamente agradecerles. Y bueno, con eso concluimos nuestra mesa número 13 de este congreso. Todavía quedan unas mesas más para finalizar el día, así es de que, bueno, les invitamos a los que nos sintonizan, pues que también se conecten para las siguientes mesas. Nuevamente, gracias y con esto cerramos esta mesa. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, Claudia. Hasta luego. Hasta luego.